Bueno, la situación es grave y es delicada. Nosotros hemos conformado un grupo de trabajo por el tema de violencia y agresividad en entornos escolares, pero estamos poniendo en esta temática muchísimas cosas. Entre otras cosas, estamos poniendo también los sistemas de amenazas y denuncias hacia docentes y por favor que no se entienda que queremos impedir que la gente denuncie cosas que parecen irregulares. Nuestro problema es cuando hay denuncias que no son de buena fe, hay denuncias incluso que son infundadas, que el denunciante lo sabe y lo tiene claro, que terminan en nada, en absolución del denunciado y le arruinaron literalmente la vida. Y tenemos un caso ahora en un departamento del interior del país donde hubo una injusta denuncia a un docente, injusta, al punto que tampoco se sabe la situación psíquica en que se encontraba la madre al momento de denunciar, porque hay sospecha que estuviera bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva y la persona no era inocente de todo aquello que se decía y bueno, y termina en una situación de depresión bastante significativa. Gente que nos está diciendo, no quiero volver a la escuela. Un caso que duró 5 años y terminó absuelto el docente y nos dice, no quiero volver más. Entonces, sin impedir, porque no es nuestro métier, todo ciudadano tiene derecho a plantear temas, pero sí creemos que hay problemas de relación, de comunicación, que hoy están siendo enfocados de una manera violenta y agresiva. Ni hablar de lo que sucede fuera de entornos escolares. ¿Observan que viene en aumento este tipo de situaciones hacia los docentes? Sí, totalmente. Viene en aumento hacia los docentes en situaciones muy difíciles, pero también debo decir que entre jóvenes viene en aumento, entre jóvenes externamente viene en aumento y muchas veces, como lo va a expresar ahora algún colega, son situaciones externas del barrio o de la zona que se trasladan en rencillas dentro de la institución. Esto se tiene que abordar con un trabajo interdisciplinario o por lo menos de varios sectores. Usted decía que pasa mucho afuera también y ahí son otros actores que tienen que ver. Sí, miren, cuando un chico agrede a un docente, como ha pasado últimamente en alguna escuela de Montevideo, en alguna escuela técnica, no estoy hablando solo de primaria, o en alguna escuela técnica de Salto, cuando estas situaciones se dan, siempre lo de afuera es porque está adentro, ¿verdad? Pero el abordaje tiene que ser integral, porque si usted piensa, no le digo a usted, digo en general, que hay situaciones que se pueden resolver solo desde lo pedagógico, lo didáctico, que es nuestro métier, yo desde ya les digo que están equivocados. Acá se necesita articular fuerzas y hay en este momento algo que, vuelvo a decir, va a desarrollar un compañero, pero nosotros estamos en contacto con personas del Poder Judicial para saber si es factible, cuando usted hizo una denuncia falsa y afectó la integridad, la vida de otro, saber si por esa denuncia falsa puede existir algún tipo de sanción punitiva, que no estoy hablando de prisión, por favor, pero que exista algo que ponga límite y que nos llame a todos a responsabilidad. ¿Desde hace cuánto aproximadamente usted entiende que ocurren estas situaciones? Hay un punto de reflexión, digo, por algo que quiere transmitir este mensaje, es un caso, luego otro caso, hasta el punto que hay que expresarlo, por eso supongo que lo hace usted. ¿Desde qué momento entiende que está aumentado? Esto viene desde hace varios años a la fecha. Es más, está asociado tal vez con fenómenos sociales que son de otro tenor. No quiero decir que siempre se expliquen por eso, pero le pongo el caso del consumo de sustancias. Usted está frente a la persona que hace bastantes años atrás denunció un juego de niños a la hora del recreo con tiza molida y armando paquetitos. Entonces, y por supuesto se enojaron conmigo, que era la portavoz. Yo le diría que hace varios años y que va increyendo y agudizándose. Los hechos de inseguridad que se suscitan en distintos barrios de Montevideo, en algunas zonas rojas puntualmente, se ven reflejados en niños y adolescentes cuando van a las escuelas. Totalmente sería, no sería coherente decir que no se refleja. La escuela, el liceo, la UTU son instituciones permeables. Lo que está afuera ingresa. Es más, muchas veces las diferencias que se dan adentro o los enfrentamientos que pueden darse adentro, a veces el profesor queda de rehén, esto lo han narrado.
hay un chico adentro, un chico afuera que viene con un fierro y dice quiero pegarle a fulano, y el profesor queda en el medio. Hay profesores que nos han preguntado cómo hacen para separar peleas de jóvenes, porque también en la separación tú puedes tener que agarrar fuerte a otro, cómo evitan que luego vayan contra ellos en una separación en la cual tienen la obligación de separar. Se está dando todo tipo de situación y por supuesto el entorno permea la institución. ¿Qué dicen las autoridades a esto, tanto de Codicen como del Ministerio de Educación? Bueno, mira, en el Ministerio de Educación y Cultura no sabría decirle, en Codicen, usted sabe que yo integro Codicen, he planteado esta temática, he planteado la constitución de este grupo de 14 personas, he dicho que van a oficiar como asesores y hay preocupación. Ahora, lo que tiene Codicen elaborado son protocolos de funcionamiento, bien por los protocolos, pero los protocolos no están solucionando la problemática. Y aún estamos a la espera de que se concrete una reunión planteada interinstitucional con la salud, con el INAU, con el MIDES, con la justicia, con el Ministerio del Interior, que aún no se ha concretado a nivel de Codicen, así que yo diría que estamos un poco lentos. Los sindicatos han planteado varias propuestas respecto a este tema. ¿Deben tener un rol más participativo en la próxima administración con las autoridades? Yo creo que los sindicatos que estuvieron reunidos en tripartita con el Codicen han solicitado incluso crear un ámbito para analizar estas temáticas que no se resuelven solamente con más psicólogos o más trabajadores sociales, ¿verdad? Porque la escuela, el liceo, la UTU son lugares de enseñanza, no son centros de salud. Eso no quiere decir que no existan psicólogos, pero sí el repertorio de medidas que ellos tienen es necesario escucharse, porque si no nos escuchamos entre los que están en la dirección de la enseñanza, quienes están en el territorio, o por lo menos sus organizaciones, la verdad es que sería muy competitivo. Y creo que siempre, en cualquier administración, los sindicatos deben tener un rol activo en la propuesta y análisis de las temáticas. Perfecto. Bueno, Rey, desde el punto de vista de la integralidad que usted quería referirse, ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad es prácticamente algo similar a lo que nos habíamos comentado dentro del grupo de trabajo, es que la solución no es una solución hegemónica en la educación. Esto requiere de un panorama mucho más amplio que involucre otras organizaciones, pero sobre todo que involucre al Estado. El Estado tiene que estar presente para dar solución a determinados conflictos que evidentemente son los que se reflejan dentro del centro educativo, pero que son conflictos sociales que se dan día a día en la cotidianidad, lo podemos observar, y ese problema social que se vierte y busca un asidero o busca algún respaldo dentro de las instituciones educativas, evidentemente requiere de una ayuda mayor, por ejemplo de ACE, por ejemplo de la justicia, del INAU, porque simplemente con equipos multidisciplinarios dentro del centro educativo no hay solución posible. Se están trasladando en los centros educativos entonces realidades complicadas, vulnerables que viven muchas familias y los niños lo llevan y los adolescentes lo llevan. Sí, evidentemente es algo que se viene incrementando desde hace mucho tiempo y que cada vez vemos más frecuentemente, ¿no? Las peleas incluso entre familias que pueden estar en algún barrio, también se trasladan con esos chiquitos a los centros educativos, ¿no? Y eso se va reproduciendo y es una reproducción permanente y que no le estamos encontrando la solución desde el punto de vista educativo, explícitamente educativo. Se requiere, por supuesto, abrir este abanico, como les decía recién, y buscar una solución que sea mucho más integral y que, por supuesto, permita dar soluciones efectivas, porque esto, sinceramente, es solamente paliar el problema o a veces incluso hasta solaparlo durante algún tiempo. En esa búsqueda integral, ¿hoy sienten que están quedando solos o aisladas las instituciones? Bueno, evidentemente, si estamos un grupo de 14 compañeros que estamos tratando de buscar una solución de este tipo, evidentemente, y por lo que escuchamos de los compañeros de todos los centros educativos, en este caso yo escucho más de UTU porque pertenezco a ese centro, a esa institución, obviamente que las escuelas están necesitando más respaldo, pero no solamente un respaldo normativo interno de la educación, como dijo Daisy, protocolos que están muy bien elaborados, pero cuando el protocolo se actúa porque ya pasó algo, normalmente, ¿no? Entonces, lo que sí vamos a tener que trabajar para poder integrar
todas estas instituciones que son del Estado y la presencia del Estado es fundamental para poder resolver problemas. Profesor Senta, ¿cómo se articula todo esto que están analizando ustedes en este grupo? Estas propuestas, estos estudios que están haciendo, ¿cómo se articula para tratar de subsanar de alguna forma esta situación? Bien, en primer lugar, los centros educativos como tales no están aislados del resto de la sociedad. Son burbujas permeables a las realidades que la sociedad está viviendo. A veces se habla del Estado ausente. Si el Estado en algo no está ausente, es en el sistema educativo, donde los trabajadores de la educación están en todo el territorio del país, no tienen zona liberada, trabajan en todos lados. Y el trabajador de la educación, ya sea docente o no docente, tiene que tener un respaldo, un acompañamiento. Estamos en este momento, lamentablemente, sometidos a un entorno en los centros educativos de una violencia que, como muy bien decían los compañeros que hablaron antes, muchas veces se trae de afuera, otras violencias que permean al sistema educativo. ¿Qué pedimos? Bueno, en primer lugar, en el sistema educativo se viven situaciones de violencia y de denuncias que no tienen sustento. Como decía Daisy, no estamos diciendo que no se denuncie, pero sí estamos pidiendo responsabilidad frente a las denuncias falsas. En otro orden, también queremos un Estado que esté presente, por ejemplo, cuando derivamos a chicos a una evaluación y se tarda 3, 6, 9 meses por parte del Ministerio de Salud Pública en darle una hora para un psiquiatra, para una atención con psiquiatra o psicólogo. El entorno del centro educativo es la entrada que tiene que dar seguridad a los trabajadores, docentes y no docentes, pero sobre todo a los estudiantes. Entonces, acá estamos hablando de una respuesta que tiene que ser coral a un problema que atañe a todos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estamos los integrantes del grupo de los 14, que es este grupo de docentes de los diferentes subsistemas que comenzó a funcionar para reflexionar, para pensar y buscar soluciones sobre los diferentes problemas o desafíos que tenemos hoy los docentes, tanto de primaria, secundaria y UTU, en cuanto a convivencia en los centros educativos, en cuanto a problemas que muchas veces son externos y que repercuten en la escuela o en el liceo o en la escuela técnica, porque es el lugar donde los chiquilines se encuentran, se cruzan, se ven diariamente. Y bueno, es un movimiento que no busca culpabilizar a nadie, ni tampoco exigir reclamos, sino que es un movimiento que lo que busca es analizar, reflexionar y poder tener una mejor convivencia en los centros educativos. También procuramos atender y buscar soluciones a sucesos que han pasado, como las denuncias falsas, donde bueno, también ahí sí ver qué mecanismos o caminos se pueden ir buscando para evitar estas situaciones y también potenciar los canales de diálogo y comunicación con la comunidad y con las familias para buscar caminos de mediación antes de llegar a situaciones que son sumamente complejas y estresantes tanto para los estudiantes, los docentes y también las familias. Así que bueno, el que se quiera sumar al grupo de los 14, bienvenido, porque podemos seguir creciendo en número y para buscar una mejor convivencia en los centros educativos. Hola, buenas tardes. Bueno, como secretaria de la consejera, formo el grupo de los 14 y lo que más me interesa de todo este grupo es la reflexión que estamos haciendo en conjunto y bueno, mi aporte o el aporte que yo hice ahora conversando con los compañeros es me parece que lo que tenemos que tratar es de reconstruir un tejido social que está destruido. Entonces, en esa reconstrucción, cada una de las instituciones educativas está repercutiendo de alguna forma. Ahora, un estudiante que no tiene un lugar donde vivir digno, que no tiene el alimento todos los días en su casa, que bueno, está atravesado por problemas de adicciones, tanto de la familia como el niño o los estudiantes.
si nosotros no trabajamos en conjunto con todas las instituciones que forman el gobierno, podríamos decir, ¿no? Si nosotros no trabajamos con todos ellos a la vez, va a ser muy difícil la reconstrucción de ese tejido social. Entonces, empecemos por eso, empecemos por darles a todos lo que necesitan para que no tengan que, yo les ponía como ejemplo, un adolescente que está en pleno crecimiento y que está necesitando comer bastante para crecer por su crecimiento. Bueno, es en toda la vida, pero el adolescente se ve más. Cuando llega a su casa y no tiene el alimento mínimo para pasar el día, y bueno, yo no lo justifico, pero entiendo que sí es una forma de ponernos violentos, ¿no? Cuando algo nos está faltando y es algo que todos tienen, y bueno, hay un componente de violencia que se produce y después se transmite en los centros educativos. Entonces, tenemos que volver a pensar en la reconstrucción del tejido social, y para eso necesitamos a todos los ciudadanos y los docentes, repensar nuestro rol y ver cómo podemos volver a esa escuela, y no tenemos que tener, yo creo que no tenemos que tener vergüenza de decir que es la alfabetizadora. Si yo saco de la escuela un niño sin saber leer y escribir, seguramente lo voy a mandar a enseñanza media con muy poquitas herramientas o con ninguna. Y cuando hoy alguien preguntaba en qué momento ustedes notaron que esto empezó a suceder, yo analizo, y acá lo analizábamos con las compañeras, y decimos, bueno, el día que se universalizó la enseñanza media y a la vez dijimos, tienen que estar todos adentro, tienen que estar todos incluidos, y ahí se produjo un problema, porque los docentes consideramos que no estábamos preparados para tener a determinados niños adentro del aula. Bueno, entonces a lo mejor formación docente, a lo mejor no, sin a lo mejor, formación docente tiene que estar presente en esto también, porque si el maestro no está preparado y el profesor no está preparado para tener a todos adentro, es muy difícil la inclusión. ¿A qué llamo inclusión? ¿A tenerlo adentro del aula sentado? Eso no es incluir. Y bueno, reconstrucción de tejido social, eso es lo que yo diría como principal punto. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar. Como cierre, esta fue la primera actividad desarrollada por un grupo heterogéneo en composición, porque hay gente de distintos subsistemas, faltan algunos hoy porque no pudieron llegar, algunos que vienen del interior, heterogéneo también porque no solo hay gente de Montevideo, hay gente de otros departamentos, y heterogéneo también por las condiciones en las que cada uno de nosotros está. Sobre todo nosotros vamos a tratar de ser proactivos. Hoy tuvimos una primera actividad para poner un tema en el espacio público, porque es necesario ponerlo. En segundo lugar, tenemos ya coordinaciones o conversaciones con gente del Poder Judicial, con abogados, para ver cómo enfocar el tema que tanto aqueja y tanto malestar está sumando, que son las denuncias falsas, que están lesionando a la gente y lesionando a las instituciones. Pero como decía Federico en un momento, por lo menos en la conversación que tuvimos, no sé si ahora, pero hoy, cuando llegaba, esto no es ni contra profesores, ni contra maestros, ni contra autoridades, ni contra padres, ni contra familias. Esto es poner un problema que va a tener que tener una resolución común, pero lo cierto es que a todos aquellos que estén mirando y que hayan vivido denuncias falsas en el sentido de que son intencionalmente falsas, por favor comunicarse con nosotros, porque nos están pidiendo quienes nosotros consultamos, ¿verdad? Que hagamos un listado para poder promover algún tipo de ley
que planteen protección para los distintos trabajadores de la educación ante esas situaciones. En segundo lugar, ahora acá en la conversación también surgió la idea de poder intercambiar con gente de la salud, sobre todo con médicos, por dos cosas: por los tiempos que pasan para atender a un chico, para ver qué es lo que está pasando en ese territorio, y también porque muchas veces ellos viven situaciones similares y tal vez estos movimientos haya que ampliarlos. Por lo tanto, no nos vamos a quedar solo en hablar, vamos a hacer, y a todo compañero que acá hay gente de Colonia, gente de San José, gente de Canelones que integra este grupo, a todo aquel compañero que sienta que puede sumarse o que le podemos aportar algo, así sea una orientación, una conversación o compenetrarnos de la problemática que vive, no dude en comunicarse con nosotros. Y lo mismo si fue víctima de alguna denuncia infundada que le complicó la existencia y el trabajo, no dude en comunicarse con nosotros. Y reitero lo que dije en toda la prensa: nosotros no vamos a poner, no es nuestra intención poner ningún límite a las denuncias, porque aquí, en este lugar que es el CODICEN, también hay expedientes con destituciones porque se han comprobado denuncias que eran ciertas y que deben procederse con todo el rigor que compete. Pero hay otras que entran en un territorio del hago lo que quiero, digo lo que quiero, y hay total impunidad, y no me importa de vos, ni me importa tampoco del niño o del joven. A eso hay que ponerle un límite, no por nosotros, que ya somos todos grandes, sino por el futuro social que debemos construir, que es el tejido social al que hacía referencia.